Gracias, Señor, porque estamos nuevamente en tu casa, Señor, para glorificar tu nombre, santificarte y para aprender cada día más de tu palabra. Hoy estamos en el tema, conoce a los dos espíritus, el espíritu de Dios mezclado con su espíritu humano. Vamos directamente a dar comienzo a lo que es la palabra. Cuando creímos en el Señor Jesucristo, nos sucedieron varias cosas maravillosas. Fuimos justificados por Dios, perdonados de nuestros pecados y salvos de la perdición eterna. Cuando alabamos a Dios por estos regalos tan maravillosos, ¿cuántos alabamos al Señor? Porque realmente es un regalo precioso que nos dio Jesús, que nos dio su papá, nuestro Padre, para redimirnos de la destrucción. Gloria a Dios. No obstante, aunque cada uno de estos regalos son maravillosos, algo más sucedió cuando recibimos a Cristo, a Jesucristo. La unión mezcla del Espíritu Divino de Dios con nuestro espíritu humano. Esto es un hecho profundo que podemos disfrutar hoy día de nuestra experiencia diaria. Los dos espíritus revelados en la Biblia. 3 versículos de la Biblia mencionan al espíritu divino y el espíritu humano juntos. Y cada uno tiene una razón específica. Primero, nacer de nuevo. Allí en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Muy bien. El primer espíritu mencionado aquí es el Espíritu Divino, el Espíritu Santo de Dios. Y el segundo espíritu es el espíritu humano, el espíritu regenerado del hombre. La regeneración se lleva a cabo en el espíritu humano por medio del Espíritu Santo de Dios. Con la vida de Dios y la vida eterna es increada. Así que ser regenerado es tener la vida eterna y divina, además de la vida humana, la vida natural, como la nueva fuente y el nuevo elemento de una nueva persona. Al nacer de nuevo, cuando hay un nuevo nacimiento, al recibir el Espíritu de Dios en nuestras vidas, mezclado con nuestros espíritus que Dios nos ha dado. Al mencionar a estos dos espíritus juntos, este versículo habla del nacimiento divino, de modo que nuestra experiencia de estos dos espíritus comienzan cuando creemos en Cristo y nacemos de nuevo. Muchas veces nosotros decimos, cuando muchos piensan, que dicen incluso, somos todos hijos de Dios. Sí. Y realmente no es así. Somos creación al principio, somos creación de Dios. Dios creó todo y después creó al hombre. De la costilla hizo a la mujer, la pareja. Pero realmente con el pecado, Adán y Eva fueron desterrados
y todo una consecuencia nefasta por el pecado. Aunque Dios igual le dio palabra de otra oportunidad, y esa otra oportunidad iba a ser cuando viniera el Mesías y cuando Él pasara lo que tenía que pasar para darnos ese regalo tan precioso que nos dio a través de la cruz del Calvario y nos compró. Amén. A precio de sangre, ¿no? Como digo, entonces muchos piensan que están vivos y que son hijos de Dios, pero no, somos creación de Dios. Pero realmente cuando conocemos de Dios, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y reconocemos lo que Él hizo por nuestra vida o por la humanidad, hay una nueva persona, porque se une en el espíritu humano con el espíritu de Dios. Entonces cuando damos ese paso de fe, cuando nos bautizamos, cuando seguimos a Cristo, y realmente reconocemos que no hay cosa, nada de valor en nuestras vidas, en esta tierra, que no es buscar de Dios y de Cristo y de su Espíritu Santo. 2. Dar testimonio de que somos hijos de Dios. Vamos a Romanos 8:16. Allí dice: el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Una vez más podemos ver aquí a los dos espíritus juntos. La E mayúscula de espíritu es el espíritu mismo, el espíritu divino de Dios, y la E minúscula de espíritu es nuestro espíritu, el espíritu humano. Este versículo nos muestra algo muy dulce y alentador en nuestra experiencia de los dos espíritus. En el momento en que creemos que el espíritu mismo entra en nuestro espíritu y da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Allí es cuando realmente somos hijos de Dios. Y podemos experimentar este testimonio por toda nuestra vida cristiana. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestra boca y declarar: recibí al Señor Jesús como mi Salvador y Señor, y ahora soy nacido del Espíritu. En mi espíritu soy hijo de Dios. Al declarar esto, algo maravilloso ocurre en lo profundo de nuestro ser. El Espíritu, quien reside en nuestro espíritu, da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como resultado tenemos la dulce sensación en nosotros que Dios es nuestro Padre querido y que nacimos de Él. Este testimonio es una prueba interna de nuestra salvación, que nos asegura que somos verdaderamente salvos. Adorar al Espíritu en nuestro espíritu. Vamos a Juan 4:24. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Ahora nótese que la E mayúscula del espíritu se refiere a Dios y a la E minúscula de espíritu se refiere a nuestro espíritu humano. La palabra del Señor que aquí se menciona tiene que ver con nuestra adoración a Dios. Quizás tengamos nuestras propias ideas de cómo adorar a Dios, pero este versículo claramente nos dice que adorar con veracidad involucra nuestro espíritu. ¿Sí? Entonces, vamos a Juan 4:24. ¿Ya lo leí? ¿Lo leíste? Ah, bueno, sí, ya lo leímos. Entonces, allí en Juan 4:24 Primera de Crónicas. explica por qué. Dice, el Señor dijo esto a la mujer samaritana, a fin de instruirla con respecto a la necesidad de ejercitar su espíritu para tocar a Dios el espíritu. Tocar a Dios el espíritu con el espíritu es beber el agua viva. Y beber el agua viva es rendir verdadera adoración. Beber de esa agua de vida. Como creyentes, nuestra necesidad básica es disfrutarlo y recibirlo como nuestro suministro divino, nuestra agua viva. Por eso el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, toma de esta agua para que no tenga sed jamás. Para hacer esto es necesario que ejercitemos nuestro espíritu para contactar a Dios. ¿Quién es el espíritu? Al contactarlo bebemos del agua viva y somos refrescados y reavivados. Esta es la verdadera adoración que Dios desea de nuestra parte. El espíritu divino junto con nuestro espíritu humano, nuestro espíritu mezclado con el de Él, para los que creen en Cristo, estos dos espíritus no están separados, sino unidos, mezclados como uno solo. ¿Sí? Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres, y cada uno es como es, pero no actúan uno por cada lado, sino unidos. Vamos a 1 Corintios 6:17, donde Pablo dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es en él. Amén. Entonces, cuando nosotros nos unimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, somos uno. Ya no estamos más separados de Dios. Nuestro espíritu no está más separado, sino que se une con el de Dios. Entonces, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Entonces, en este versículo podemos ver que estos dos espíritus están mezclados como un solo espíritu. Esto no significa que se pierde la distinción entre ambos. El espíritu todavía es el espíritu divino y nuestro espíritu humano todavía es nuestro espíritu humano. Pero están unidos como uno solo.
Por ejemplo, el té es una bebida, es una sola bebida, pero que tiene dos ingredientes distintos si lo hacemos diferente. Cuando preparamos el té con agua, tanto el té como el agua mantiene su identidad distinta. Sin embargo, al prepararlos juntos, los dos se mezclan como uno solo. Y el azúcar es uno entre. Claro. Un solo espíritu dice. Esto indica que el Señor como espíritu se mezcla con nuestro espíritu. Nuestro espíritu fue regenerado por el Espíritu de Dios. Vamos a Juan 3:6. Gloria a Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El cual ahora están en nosotros. ¿No? Que lo indica en el versículo 19. Y es uno con nuestro espíritu. Vamos a Romanos 8:16. Perdón. Gloria a Dios. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Allí entonces dice, el Espíritu mismo da testimonio A nuestro a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es la manera en que el Señor, quien se hizo el Espíritu vivificante por medio de la resurrección, vamos a 2 Corintios 3:17. Gloria a Dios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay libertad. ¿Dónde está entonces el Espíritu de Dios o del Señor, que también es lo mismo? Hay libertad. Y quien está ahora con nuestro espíritu, 2 de Timoteo 4:22. Gracias, amado Santo, glorioso Rey de vida. Segunda Timoteo 4:22. 2 de Timoteo 4:22. Gloria a Dios. Dice el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Es hecho real para nosotros. En las epístolas de Pablo, por ejemplo, en Romanos 8, del 4 al 6, frecuentemente se hace referencia a este espíritu mezclado. Romanos capítulo 8, versos del 4 al 6. Perdón. 8, 4. Del 4 al 6. Gloria a Dios. Leo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del El Espíritu. espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida Y y paz. paz. Amén. Por eso nosotros cuando escuchamos a una persona hablar, enseguida nos damos cuenta si es una persona realmente de Dios y es espiritual, porque la boca habla de lo que es la persona. Porque si está en el mundo, va a hablar cosas del mundo, porque es lo que tiene.
Pero si es que ya es nacido de nuevo, va a hablar generalmente siempre, va a poner esa pizquita, aunque sea siempre de Dios. ¿Mm? Porque es nacido de nuevo y entonces siempre va a invocar y va a dar testimonio de su fe en Cristo. Y para que otros también lleguen, ¿eh? Porque este espíritu humano está mezclado con el espíritu de Dios. El espíritu divino y nuestro espíritu humano son hechos uno. Esto es verdaderamente algo profundo, pero a la vez algo que se puede experimentar. ¿Cómo podemos experimentar estos dos espíritus? La oración es la manera esencial de ejercitar nuestro espíritu. De igual manera que ejercitamos nuestros pies para caminar, ejercitamos nuestro espíritu al orar. Mientras oramos, aunque sea de manera sencilla, que ejercitamos espíritu y contactamos con Dios. No obstante, a veces cuando oramos somos bastante complicados. O nos encontramos en una situación donde a veces no podemos detenernos e irnos a un lugar apartado a orar, de modo que la manera más sencilla de ejercitar nuestro espíritu es por medio de invocar el nombre del Señor Jesús. Podemos invocar su nombre a cualquier hora y en cualquier lugar. Siempre en la oración es hablar con Dios. Y siempre ir a la fuente que es Dios. Pero nuestro intermediario en la oración siempre tiene que ser Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Jesús. Porque Jesús es el pasaporte al cielo. Es la puerta que abrimos. Y es la puerta que abrirá el Señor si Él quiere. Pero cuando hay puertas que Dios las cierra, aunque querramos nosotros, no se va a abrir. Así como cuando fue cerrada la puerta del arca de Noé, muchos quisieron entrar, pero ya la puerta estaba cerrada. Amén, así. Ya no es para nadie. Ni siquiera tampoco la llave la tenía, o por ahí la tenía la llave Noé. Pero los códigos para abrir esa puerta solamente la tenía Dios. Amén. Porque por ahí el ser humano somos muy, posiblemente muchas de las familias de Noé estaban allí afuera, pero no entendieron. Ellos le hablaron a todos y nadie creía porque nunca había habido una gota de agua. Pero cuando empezaron a ver las gotas de agua y cuando empezó a llover, ahí se dieron cuenta que ya no era el loco como le llamaban, sino que era verdaderamente alguien de Dios que le estaba avisando con tiempo de que se iba a venir el diluvio, pero ellos querían seguir en sus romerías y en sus lascivias, y llegó ese tiempo tan anunciado y querían que le abrieran esa puerta, pero la había cerrado Dios. Allí ya solamente Dios era el portador de que esa puerta se abriera cuando sea el tiempo de que se abriera. Pero dice que lo que cierra Dios, nadie lo abre. Y cuando Dios abre, nadie la cierra. Por eso hay muchas cosas que nosotros pedimos
pero que no es el tiempo o que quizás no es lo que quiere Dios. Por eso no nos pongamos como los chicos necios que patalean por no tener algo, porque ese algo posiblemente Dios no lo dé, porque nos va a hacer daño, o no es el tiempo. Entonces, por eso nosotros tenemos siempre que esperar el tiempo de Dios y pedir todo de acuerdo a la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Que se haga todo de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Amén. En 1 Corintios 12:3, Pablo, ¿qué nos dice? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces nadie puede decir Jesús es el Señor sino en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Ahí lo conoce. Amén. De lo contrario no. Amén. Porque muchos, incluso el enemigo siempre se copia de Dios. Se camufla. Se copia y así como dice el pastor, se camufla. Pero nosotros realmente sabemos cuándo es las cosas de Dios y cuál es el camuflaje, a través de la oración y el discernimiento. Invocar el nombre del Señor no es decir el nombre de Jesús de forma causal, sino sin ni siquiera sentirlo. Es clamar a Él desde lo más profundo de nuestro ser. Invocar al Señor Jesús audiblemente. Podemos aprovechar este momento y practicar e invocar el nombre del Señor desde lo más profundo de nuestro ser. Señor Jesús, oh Señor, te necesito. Señor, te amo, oh Señor, me abro a ti. Y primero siempre tenemos que agradecer a Dios, porque muchas veces nosotros somos muy apresurados para pedir y también para hablar. También al Señor le gusta escuchar. Escuchar nosotros, que le escuchemos a Él. Prestemos ahí oído al Señor de lo que Él nos quiere decir también. Y después sí, está presto a escuchar el Señor. Le es agradable escucharnos. Por eso busquemos al Señor en espíritu y en verdad. Nadie puede llegar a Dios si no está en espíritu y en verdad. Incluso si estamos enojados con alguien, dice que no podemos participar de la Santa Cena ni de nada. Ni siquiera podemos participar de orar, porque el Señor no nos escuchará. Pero si alguien nos ha ofendido, perdonemos. Gloria a Dios. Y si nosotros hemos hecho algo, pidamos perdón para que estemos en comunión con Dios, para que podamos participar de la Santa Cena, para que podamos servir al Señor. Porque ¿cómo podemos servir al Señor si nosotros estamos en pecado? En vez de ser de bendición, somos de maldición. Si alguien nos está corrigiendo por algo, que es alguien de Dios, para que volvamos a la senda antigua,
prestemos atención, porque Dios no está hablando, porque nos ama, porque a los hijos Dios corrige, nuestro Padre corrige así como corregimos a nuestros hijos, para que no se desvíen del camino, para que sigan en ese camino angosto. Entonces, podamos nosotros poner a reflexión y encaminarnos y hacer lo que le agrada a Dios, para que realmente el Señor se agrade de nosotros y seamos un olor fragante ante su presencia. Amén. ¿Sí? Así que entonces, esto es la palabra del Señor que quería compartir con ustedes. Gloria a Dios. Síganos las prédicas allí por nuestro canal en YouTube. Ahí a Iglesia La Puerta de Sion, título. Y los títulos que día a día se van agregando, que el pastor las va editando. Amén. El siervo del Señor, muy usado en gran manera por Dios, que realmente podamos compartir la palabra del Señor para que corra la palabra, porque la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Nos despedimos con todo nuestro corazón y con el amor de Jesús, y lo esperamos en el próximo video. Amén. Adiós. Glorificamos la Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a su Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias, Señor.